Muy buenas tardes con todos. Les habla Pedro Minami Yoshiyama. Soy médico asistente del Hospital del Instituto Nacional de Oftalmología. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles a médico ex residente ya, Carlos Noel Paya, ¿no? Con el tema de conjuntivitis por adenovirus. Adelante, Carlos. Muy bien, buenas tardes con todos. En esta tarde quiero compartir con ustedes ese tema tan importante que es la conjuntivitis por adenovirus. Para ello agradezco desde ya la colaboración del doctor Minami con su asesoría. Para esta charla fijo como los objetivos propuestos, primero que aprendamos a reconocer aquellos hallazgos clínicos que nos van a resultar sugestivos de una infección de conjuntivitis por adenovirus. También conocer los síndromes clásicos con los que este tipo de conjuntivitis se manifiesta y también entender cuál es el abordaje que deberíamos tener en estos tipos de conjuntivitis, ¿no? Para recordar, tenemos a la conjuntiva, que como vemos ahí escrito es una membrana mucosa, ¿no? Que es transparente y que va a recubrir justamente toda la superficie, eh, a excepción, claro, de la córnea, incluyendo tanto la parte vulvar, que es lo que está, tenemos la conjuntiva vulvar, ¿no? Aquí señalada en azul, que es lo que justamente recubre la esclera. La conjuntiva también se va a extender hacia los fondos de saco, que es la conjuntiva fornicial, y también va a recubrir la cara interna de los párpados, ¿no? Siendo así la conjuntiva palpebral o tarsal. Y como vemos, este es su límite anterior, ¿no? A nivel de la conjuntiva tarsal y a nivel de la conjuntiva vulvar va a terminar al nivel del limbo, ¿no? Su irrigación va a estar dada principalmente por las arterias ciliares anteriores y también por la propia irrigación que llega hacia los párpados. Y en cuanto al drenaje linfático, pues va a haber toda una red que va a drenar eh, el líquido que hacia esta región se genera y vamos a ver que sus, digamos, principales vías de salida van a ser a nivel de los ganglios, tanto preauriculares, submandibulares y también a nivel de los mismos párpados, ¿no? Vemos que en su estructura tenemos tanto el epitelio como el estroma y dentro de este vamos a encontrar células que van a participar de la respuesta inmune ante agentes patógenos, ¿no? Y entonces en esto eh, eso es todo lo que compete o todo lo que comprende la conjuntiva, ¿no? En sus diferentes localizaciones. Entonces, siendo esta la conjuntivitis va a ser la inflamación, ya sea infecciosa o no infecciosa, de justamente esta membrana transparente, ¿no? Que va a recubrir, como dije, la cara interna de los párpados y la parte anterior del globo ocular. Las causas para la conjuntivitis van a ser diversas, ¿no? Vamos a tener un listado bastante extenso, pueden ser causas bacterianas, puede ser causas por parásitos, causas inmunológicas incluso, las etiologías virales, que va a ser la más frecuente, por hongo, y también otros tipos de agentes como agentes químicos, ¿no? Incluso otras etiologías un poco más alejadas, ¿no? E incluso también otras asociadas con enfermedades sistémicas. La, las características con las que va a llegar nuestro paciente a la consulta, independientemente del origen de la conjuntivitis, mejor dicho, de la etiología de esta, va a ser principalmente que el paciente va a acusar tener ojo rojo, va a notar lagrimeo, sensación de cuerpo extraño y también va a tener ardor, ¿no? A veces puede agregarse fotofobia incluso, y eso también nos podría hablar de que ya no solamente estamos ante un compromiso de la conjuntiva, sino también puede haber una afectación a nivel de la córnea, ¿no? De ser el caso. Pero en general, esas son las principales manifestaciones que son, digamos, transversales a los distintos tipos de conjuntivitis que podemos tener. Ahora, entre los hallazgos o signos que vamos a tener, destaca el tipo de secreción que se genera cuando un paciente tiene conjuntivitis. Y este tipo de secreción puede tener diversas características, ¿no? Puede ser acuosa, mucoide, mucopurulenta o ya purulenta, hasta incluso una purulenta intensa incluso, ¿no? Y esta característica de la secreción nos podría orientar hacia la probable etiología que está generando la conjuntivitis, ¿no? Típicamente las conjuntivitis de causa viral o alérgica van a ser, se van a caracterizar por un tipo de secreción acuosa, mientras que aquellas que tienen mayor data, como las conjuntivitis, como las alérgicas crónicas, por ejemplo, vemos que ya es un tipo mucoide, ¿no? Igual en el ojo seco. Típicamente el paciente que se despierta ¿no? con la sensación de que tiene como una legaña, ¿no? Por ejemplo.
Y también vemos que conforme cambia el origen o la etiología de la conjuntivitis, por ejemplo, ya una bacteriana, una infección más aguda como gonococo, vemos que cambia la composición de la secreción y ya pasa a ser mucopurulenta o purulenta marcadamente notoria, ¿no? Pero la secreción o las características de la misma, pues, van a ser un hallazgo típico de la conjuntivitis, pero como vemos, no es que necesariamente vaya a haber una correlación estricta con el tipo de secreción y con la etiología de la misma, ¿no? Pero sí nos sirve como un marco de referencia, ¿no? Que nos puede orientar justamente, como digo, a la etiología. Ahora, sobre los otros signos que tenemos van a ser también los hallazgos que encontremos en la propia conjuntiva, ¿no? Las reacciones en la conjuntiva. Vamos a tener que el paciente puede tener hiperemia, hemorragia, quemosis, la presencia de membranas o pseudomembranas, infiltrados, cicatrización y la presencia de folículos o papilas, que vamos a mencionar ahora. Por ejemplo, tenemos aquí en la imagen de la izquierda, justamente empezamos con estas primeras, tanto la hiperemia y la hemorragia. Tenemos aquí a la izquierda la hiperemia, que como vemos es difusa, ¿no? Con un tono intenso, que es más intensa conforme nos alejamos del limbo esclerocorneal, ¿no? Hacia los fondos de saco. Y también vemos aquí a la derecha la presencia de hemorragia, ¿no? Puede ser una hemorragia así, como vemos, como una hemorragia subconjuntival extensa, ¿no? Amplia, o también pueden ser hemorragias tipo petequiales, ¿no? Algunas van a sugerir también que mientras más notorios son estos signos, podrían sugerirnos que no sea tanto una etiología viral, sino más bien, por ejemplo, una bacteriana, pero como repito, no es tan estricta esta correlación. Otro hallazgo que tenemos en las conjuntivitis, vamos a tener, por ejemplo, la presencia de la quemosis, que vemos aquí en la izquierda, ¿no? Este edema de la conjuntiva, ¿no? Que se nota traslúcido, que incluso puede ser tan extenso, tan amplio la quemosis que se genera, por ejemplo, sobre todo en los cuadros alérgicos, que hasta podría dificultar el correcto cierre de los párpados, ¿no? Como vemos. Y también aquí a la derecha vemos la presencia de las membranas y también de las pseudomembranas, ¿no? Ambas van a corresponder a un acúmulo de fibrina, ¿no? Que se ha depositado sobre el epitelio de la conjuntiva. Pero a diferencia de las membranas propiamente dichas, la pseudomembrana solamente es fibrina, mientras que en las membranas como tal vemos que ya va a haber la fibrina prácticamente fusionada con el epitelio que se ha necrosado en la superficie, ¿no? Entonces es por eso que cuando retiremos esta membrana, la membrana al ser retirada pues va a presentar sangrado generalmente, ¿no? Mientras que la pseudomembrana, como solamente es la fibrina sin la afectación netamente del epitelio, pues lo más frecuente es que no haya sangrado, ¿no? Y esa es la diferencia clínica entre ambas, ¿no? La membrana y la pseudomembrana. Vamos a tener que las membranas van a sangrar una vez que las retiremos, las pseudomembranas no. Pero independientemente de si fuese una membrana o una pseudomembrana, de todas maneras, la sola presencia de una de estas ya implica que tengamos que retirarlas, claro, manualmente, porque de dejar simplemente que permanezcan estas ahí puede condicionar a que ocurra una mala cicatrización en la conjuntiva del paciente y puede condicionar más bien a que ocurra el simbléfara, ¿no? Como una cicatrización anómala a ese nivel. Otros hallazgos, como también estaban enlistados, tenemos, por ejemplo, aquí la presencia de los infiltrados. Vemos cómo acá están los vasos sanguíneos, ¿no? Y vemos aquí en esta área como una placa blanquecina, grisácea, ¿no? Que corresponde a un infiltrado. Y eso básicamente corresponde al reclutamiento de las células inflamatorias, ¿no? Se acumulan tanto que, como vemos, borran el trayecto de los vasos sanguíneos, ¿no? Ya no se aprecian a través de ellos. Y hacia la derecha, en la F, vemos en la presencia de la cicatrización, ¿no? Vemos la conjuntiva tarsal expuesta y vemos estas áreas blanquecinas fibróticas que van a corresponder a las secuelas, ¿no? De estos cuadros inflamatorios severos que pueden ocurrir a este nivel. Y también vamos a tener típicamente tanto la presencia de los folículos conjuntivales y de las papilas, ¿no? Vemos eh, aquí cómo hay dos centros germinales por el cual discurren entre medios un tracto fibroso y vemos aquí la presencia del vaso sanguíneo y eso va a ser justamente los folículos, como digo, ¿no? Que corresponden a los centros germinales. Mientras que las papilas van a ser esta proliferación hiperplásica, ¿no? Del epitelio que luego se invagina
y que puede generar también esta protuberancia que por dentro contiene también su propio tracto fibrovascular. Entonces, clínicamente vamos a diferenciar a ambos, de modo que los folículos van a ser esos pequeños montículos entre los cuales va a discurrir los vasos sanguíneos, ¿no? Mientras que las papilas, más bien vamos a tener esas elevaciones y dentro de las mismas vamos a tener que tiene su propio vaso sanguíneo. De por sí, ya tenemos ciertos mecanismos que van a evitar que aparezcan la infección de la conjuntiva, ¿no? De por sí la misma lágrima va a diluir cualquier material infeccioso que pueda llegar a la superficie ocular. El moco que producimos naturalmente va a atrapar estos desechos y cada que parpadeamos, pues la acción de los párpados va a bombear esta lágrima hacia la vía lagrimal como vía de desagüe, de drenaje, así llevándose, digamos, todos estos gérmenes o sustancias patógenas que puedan llegar. Y también la misma lágrima va a producir o va a contener agentes antimicrobianos como las lisocimas y las inmunoglobulinas, ¿no? Con todo esto, con todos estos mecanismos de protección ya deberíamos limitar el ingreso, ¿no? Y la replicación de los agentes microbianos que puedan llegar a la superficie, pero cuando estos son sobrepasados, cuando estos mecanismos se sobrepasan, ya vamos a tener las conjuntivitis como tales, ¿no? Que pueden ser, como comenté, de diferentes etiologías, y en esta oportunidad específica, como decía, también nos vamos a centrar en las virales que va a tener sus características típicas, ¿no? Va a haber cierto prurito, va a haber una hiperemia generalizada, el paciente típicamente se queja también de lagrimeo, el ojo rojo, ¿no? Que por lo que viene también, prácticamente el exudado, como decía, el tipo de la secreción que va a producir no es purulenta, ¿no? O bastante como hay en otros casos, ¿no? Como en la bacteriana en la que tiene proclamidia. Va a haber también la presencia de neuropatías preauriculares por lo que explicaba, ¿no? La vía de drenaje eh, de la conjuntiva, la vía de drenaje linfática. Y va a haber asociación con otras manifestaciones sistémicas, en este caso la presencia de dolor de garganta y también fiebre, ¿no? En estos casos. Entonces, en cuanto a los grupos, o mejor dicho, en cuanto a los virus de DNA de doble cadena, en aquellos grupos de los que no presentan envoltura, tenemos al grupo de los adenovirus, ¿no? Que van a representar justamente la mayor proporción digamos, de causas de conjuntivitis virales, ¿no? Representan incluso el 90% de las conjuntivitis virales. Y de hecho, la conjuntivitis viral es la más frecuente de entre las demás, ¿no? De las bacterianas, parasitarias, por hongos y demás. Entonces, por eso es que es tan importante entender cómo se puede manifestar este tipo de conjuntivitis, que como digo, las responsables o las causadas por adenovirus van a ser la amplia mayoría, ¿no? Y en siguiente lugar vamos a tener herpes virus, ¿no? Que van a tener manifestaciones similares, pero quizás nos va a preocupar otro tipo de compromiso como es el corneal. Un, un dato aquí interesante a tener en cuenta es que eh, aquellos preparados con alcohol que o habitualmente se pueden utilizar en la consulta oftalmológica para desinfectar algunas superficies como eh, la punta del prisma del tonómetro, como vemos aquí citados en la academia, no va a erradicar al adenovirus en la superficie de este equipo que queremos de alguna manera esterilizar, sino que esa punta del tonómetro debería ser limpiada más bien con lejía que va a estar diluida y luego idealmente por al menos unos 10 minutos y luego de eso que debería realizarse un lavado profuso de esta, ¿no? Para volver a ser utilizada más adelante. Entonces, por eso mismo de que el adenovirus no es tan fácilmente erradicado con el alcohol, es que va a ser de alguna manera común también que un paciente pueda empezar la infección por el adenovirus luego de haber acudido a una consulta oftalmológica. Entonces, eso es importante tener en cuenta. El grupo, digamos, de los adenovirus como tal va a tener diferentes afectaciones o lugares, ¿no? donde nos puede dar manifestaciones sistémicas, ¿no? A nivel del tracto gastrointestinal, meningitis, cistitis hemorrágica, ¿no? A nivel del tracto respiratorio, la presencia de cuadros diarreicos también. Pero como comentaba, oftalmológicamente hablando va a ser responsable de hasta el 90% de conjuntivitis virales y la gravedad de estas conjuntivitis van a ser variables, ¿no? Dependiendo de cuál sea el serotipo
de la conjuntivitis, del adenovirus que esté, digamos, llegando a la superficie y del cuadro como tal de conjuntivitis que genere, que son justamente los tres que están aquí abajo, que voy a comentar a continuación. Los adenovirus se describen que pueden haber hasta 88 serotipos y están agregados en estos subgéneros desde la A hasta la G, siendo el subgénero más amplio el subgénero D, que va a contener hasta 57 serotipos, ¿no? Es el más importante, el D. Y el tiempo de incubación en que llega el virus, ¿no? Hasta que se manifiesta la sintomatología puede ser entre 5 a 12 días en promedio. Y la clínica, una vez que este ya empieza a manifestar los síntomas, puede extenderse entre, ¿no?, 1 y 2 semanas en promedio. En las conjuntivitis virales, por adenovirus, como digo clásicamente, pueden ser, se pueden presentar, pueden llegar a nosotros como clásicamente estos tres tipos de síndromes que se han descrito, ¿no? El primero, la conjuntivitis folicular simple; el segundo, la fiebre faringoconjuntival; y el tercero, la queratoconjuntivitis epidémica, ¿no? O EKC, por siglas en inglés. Entonces vamos a desarrollar cada uno de ellos. El primero, que es la conjuntivitis folicular o conjuntivitis folicular simple, ¿no? Como también el nombre lo indica, es la presentación más leve y también, infelizmente, es la más frecuente, ¿no? Perdón, la presentación más leve de los casos, ¿no? Hay varios serotipos que están asociados a la aparición de este tipo de conjuntivitis, como vemos desde el 1 hasta el serotipo 11 y también el serotipo 19. Clásicamente es un cuadro que ocurre súbitamente y es unilateral, ¿no? Vemos que el paciente puede llegar con la secreción acuosa, con el ojo, con reacción hiperémica, ¿no? Como vemos en la foto. Puede tener en la presencia de folículos, ¿no?, una vez que vertamos el párpado, y vamos a tener también que el paciente puede presentar la linfadenopatía preauricular, ¿no? Generalmente el cuadro aquí es autolimitado, ¿no? Incluso el paciente, lo más frecuente es que simplemente el cuadro pase y que ni siquiera haya buscado una atención médica, ¿no? El segundo ya como tal es la fiebre faringoconjuntival. Entonces, la fiebre faringoconjuntival, como el nombre le indica, o se va a componer tanto de fiebre, ¿no?, de faringitis y de la conjuntivitis, ¿no? ¿Qué tipo de conjuntivitis? Igual una conjuntivitis folicular. De todas maneras, es una conjuntivitis donde van a destacar los folículos que se ven aquí en la imagen de la derecha, ¿no? Tenemos eh, digamos, estas protuberancias, ¿no?, circulares, y por entre medio vamos a ver que discurren los sanguíneos, pero en este caso se está acumulando aquí la fluoresceína que le han puesto para evaluar al paciente, ¿no? Pero esos son los folículos. Cuando el paciente solamente presenta los folículos como tal y solamente la afectación ocular, seguramente que estamos en el primer escenario, ¿no? El cuadro de la conjuntivitis folicular o conjuntivitis folicular simple. Pero cuando a esto ya se le agregan estos otros hallazgos, ¿no?, sistémicos, como la presencia de, por ejemplo, dolor de garganta, tos, ¿no?, y encima el paciente puede tener febrícula o fiebre como tal, pues ya estamos ante el segundo escenario, la fiebre faringoconjuntiva, que clásicamente se va a deber a los serotipos 3 y 7, es lo que está ampliamente descrito. Vamos a tener que la forma en que se originan es a raíz de pequeños brotes, es decir, pequeños lugares donde concurren personas y se contagian, ¿no? Por ejemplo, los campamentos de niños, el acudir a piscinas y también el contacto, ¿no?, con otras personas contagiadas, o a través de fomites, ¿no?, que van a ser utensilios o superficies que van a retener o mantener la secreción, ¿no?, infecciosa del paciente que tenía conjuntivitis, y a través de las cuales tenemos contacto, ¿no? Por ejemplo, compartir toalla, por ejemplo, ¿no?, para sacarnos el rostro, podría implicar la transmisión, ¿no?, del virus de una persona a otra, y así se expande la enfermedad y se contagia, ¿no? El inicio, como dice también ahí, es agudo, va a haber un periodo de incubación que es aproximadamente de 1 a 2 semanas. La mayoría, en los primeros, ¿no?, 6 a 9 días ya está manifestando la infección una vez se han expuesto al virus, pero en general se dice que puede extenderse hasta las 2 semanas el periodo de incubación, y que también, eh, como vemos, está descrito que puede ser bilateral incluso desde el inicio, ¿no? Justamente en aquellos pacientes que se han expuesto, por ejemplo, a piscinas contaminadas, ¿no? Y tanta es la secreción que puede el paciente amanecer con las pestañas pegadas, ¿no?, que no les permite aperturar el ojo, ¿no? Es bastante contagioso, hay una alta tasa de transmisibilidad, y como vemos, el cuadro, una vez que ya empezó a manifestarse, puede durar hasta 10 y 14 días, pero
también, felizmente, suele ser de un curso autolimitado, ¿no? Incluso el paciente sin mayores cuidados podría simplemente pasar el cuadro y ya, ¿no? En estos casos, tanto el primero, la conjuntivitis folicular, como la fiebre faringoconjuntival, como ambos son, digamos, como comentaba también, autolimitados, lo que se recomienda en estos casos simplemente son medidas de soporte, ¿no? Similar a un cuadro gripal, se le sugiere al paciente en estos casos bueno, se les comenta, ¿no?, que no hay un medicamento en específico que pueda, digamos, acelerar su recuperación y que lo mejor en estos casos se sugiere hacer el uso de compresas frías, ¿no?, directamente sobre los ojos para desinflamar los párpados, un poco aliviar las molestias y también la limpieza constante de las secreciones que se puedan generar, ¿no? Principalmente eso, ¿no? Compresas frías y la limpieza adecuada de las secreciones que se presenten para así, digamos, poder sobrellevar mejor el periodo en que aún está activa la clínica y luego finalmente pueda estar remitir por su cuenta. Y la tercera, eh, que estaba citada como el tercer síndrome clásico de la infección por adenovirus, de la conjuntivitis por adenovirus, tenemos a la queratoconjuntivitis epidémica, ¿no? ECAC. Esta tenemos que es la presentación más grave, ¿no? Va a ser la presentación más severa y la aparición de esta puede tardar en desaparecer hasta de 1 a 3 semanas. Los serotipos que están más fuertemente asociados con estos cuadros de keratoconjuntivitis epidémica son los serotipos 8, 19, 37, también 53 y 54, ¿no? Principalmente estos tres que están aquí citados. Y como está citado también abajo, es típico que aparezca luego de haberse expuesto, como decían en un principio, luego de una consulta oftalmológica, ¿no? Se describen brotes en clínicas y luego de una consulta oftalmológica. Y las manifestaciones que vamos a tener en el paciente, pues va a presentar el paciente la hiperemia, ¿no? Marcada, tenemos ahí ya una conjuntivitis folicular, pero intensa, ¿no? Con amplios folículos, bastante hiperemia, incluso puede haber quemosis, hemorragia subconjuntival y puede haber hasta edema palpebral incluso, ¿no? Se hinchan los párpados a raíz de esta y como vemos aquí citados la presencia de membranas, ¿no? O pseudomembranas, pero clásicamente las membranas que vemos aquí en el ojo derecho de esta paciente, ¿no? Y ese es el hallazgo más característico, digamos, para identificar una keratoconjuntivitis epidémica, ¿no? La presencia de estas membranas. ¿Qué se hace en estos casos? El manejo similar al anterior, se brinda medidas de soporte con compresas frías cuando ya detectamos la presencia de membranas, ¿no?, o de las pseudomembranas, ya está indicado, aparte de retirarlas, ¿no?, cada 48 horas, por ejemplo, ¿no?, para evitar su presencia y permitir así que cicatrice bien la superficie y evitar la presencia del simbléfano, pues se acompaña generalmente de corticoides, ¿no? En algunos casos comentan que podría también estar indicado asociarlo con un antibiótico tópico como para evitar alguna sobreinfección, pero lo que sí está, digamos, en lo que todos estamos de acuerdo es en que ya recién ahí es donde se debe indicar el uso de corticoides, ¿no? Cuando estamos en los cuadros previos, o mejor dicho, en los otros tipos de síndromes clásicos, como la fiebre faringoconjuntival o la conjuntivitis folicular, ahí no está indicado el uso de corticoides, ¿no? Y vemos que es típico que cuando el paciente llega a consulta ya ha pasado previamente por una farmacia, adquiere algún medicamento, ¿no?, que generalmente combina antibiótico con corticoides y se empieza a automedicar, ¿no? Cuando eso no debería ser, porque se ha descrito que en esos casos, cuando se utilizan los corticoides, pues puede extenderse más bien el periodo en que el virus se sigue liberando, digamos, ¿no? Aumenta el tiempo de propagación de la enfermedad y por lo tanto puede retrasar más bien el- la remisión del cuadro, ¿no? Pero en estos casos de queratoconjuntivitis epidémica, como digo, cuando ya encontramos la presencia de membranas, ahí está bien indicado el uso de corticoides. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí en la imagen de la izquierda, tenemos la presencia de estas pseudomembranas, ¿no? Aquí está, en todo esto, en estos cuadros de queratoconjuntivitis epidémica, y que como digo, de solo identificarlas, pues ya tenemos que eh, limpiarlas, no tenemos que retirarlas, ya sea que sangre o no, que sean membranas o pseudomembranas, tenemos que quitarlas, y por eso es tan importante
cuando evaluamos a un paciente que tiene conjuntivitis, evertir el párpado, ¿no? Para poder buscar la presencia de estas membranas, ya sea en el tarso superior o en el inferior. Y vemos aquí también a la derecha la presencia de estos puntos blanquecinos que están ubicados en la córnea, que son los típicamente llamados infiltrados subepiteliales, ¿no? Que va a ser clásico de la queratoconjuntivitis epidémica, ¿no? Así como tiene membranas, el otro hallazgo típico de estos casos, que no todos lo desarrollan, pero que es importante buscarlos también, son los infiltrados subepiteliales, ¿no? Que tenemos aquí en esta imagen más nítida, ¿no? Pueden ser de diferentes tamaños, como vemos antes eran un poquito, ¿no?, de menor diámetro, pero generalmente se describen como estas lesiones blanquecinas, numulares, ¿no?, circulares, que se van a encontrar justamente a nivel debajo del epitelio, ¿no?, infiltrados subepiteliales. Y son muy importantes, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Y también vamos a tener que podemos encontrar en los pacientes, ¿no?, que ya han pasado por el cuadro, ¿no?, de la conjuntivitis, generalmente la queratoconjuntivitis epidémica, como tuvieron membranas quizá y no recibieron tratamiento adecuado, pues que pueda aparecer la presencia del Symblefer. Aquí, solo para mencionar que también es importante buscar la presencia de los ganglios preauriculares, porque suelen acompañar estos cuadros de conjuntivitis viral. eh, Vemos que en la queratoconjuntivitis epidémica va a haber, como dice aquí, un periodo de incubación, ¿no?, donde se expone el paciente, llega el virus y empieza recién a replicarse hasta que inicia la clínica, ¿no?, con la conjuntivitis, que va a ser con hemorragia subconjuntival, quemosis, hiperemia y demás. Hay un periodo infeccioso de contagio, ¿no?, de más o menos 2 semanas, pero es importante identificar que pueden aparecer durante este transcurso también la afección de la córnea, ¿no?, donde vamos a notar que inicialmente, aparte de la afectación conjuntival, el paciente puede tener una queratitis superficial puntata, ¿no?, donde va a teñir, ¿no?, pequeños puntitos, ¿no?, con la fluoresceína, y que con el tiempo pueden aparecer los infiltrados subepiteliales, ¿no? Y es importante buscar ello porque puede durar tiempo, ¿no? O sea, puede durar bastante tiempo la presencia de estos meses, hasta años incluso se describen después de los cuadros. Y según la dimensión, la cantidad y la localización de estos infiltrados subepiteliales, como vemos, tenemos aquí, por ejemplo, un estadio 3 y aquí un estadio 4, según la dimensión, la localización, puede incluso generar que disminuya la agudeza visual del paciente. Entonces, la conjuntivitis, como tal, puede no ser tan eh, inofensiva, ¿no?, por así decirlo, porque puede ser que le baje incluso la agudeza visual al paciente y, como vemos, puede durar esto años. Hay diferentes grados para estadiar a los infiltrados subepiteliales. Vemos que al inicio hay una afectación mínima, ¿no?, prácticamente inexistente de la córnea. Luego ya vemos cómo tiñe de manera difusa. Estos se van conglomerando, ¿no? Luego de eso vemos que al inicio solamente era una afectación en la capa epitelial, pero luego ya empiezan a aparecer los infiltrados subepiteliales, ¿no? Luego solamente están presentes estos sin compromiso de las capas más superficiales, y luego en el estadio finales podemos encontrar ambas cosas, ¿no? Tanto el compromiso del epitelio superficial como la presencia de estos infiltrados subepiteliales. Y como digo, es muy importante buscarlos porque requieren tratamiento y pueden generar que le baje la visión al paciente. Sobre el manejo, aparte de las medidas de soporte que ya había comentado, hay en estos casos está también bastante bien documentado que está aceptado el uso de los corticoides cuando identificamos la presencia de estos infiltrados subepiteliales, ¿no? Y también algunos postulan incluso el uso de inmunomoduladores como la ciclosporina o el tacrolimus, ¿no?, para ello. Y también hay algunos estudios donde aún no tienen, digamos, un protocolo ya establecido, pero también se ha visto que algunos utilizan combinados de povidona iodada del 0,4 hasta el 5% incluso combinado con dexametasona, ¿no?, para tratar y para, digamos, disminuir la cantidad de virus en la superficie ocular. Esto es un pequeño cuadro resumen, ¿no?, que está también en la academia. Vemos que las conjuntivitis adenovirales básicamente se van a transmitir por estar en contacto con una persona que está enferma o con secreciones respiratorias, con fomites, como dije también, por ejemplo, con intercambiar artículos, ¿no?, de aseo, y por compartir o por acudir a piscinas contaminadas. Típicamente los tres síndromes oculares, vamos a tener la conjuntivitis folicular simple, que es leve,
pasajera, que el paciente generalmente no acude a una consulta oftalmológica. La fiebre faringoconjuntival con los serotipos 3 y 7, donde principalmente, eh, aparte del compromiso conjuntival de los folículos típicamente encontrados, vamos a tener también la faringitis con todo dolor de garganta y también la presencia de fiebres, y por eso es que se comenta que se parece mucho al resfrío, ¿no? Y el cuadro de los tres, el más importante y el más severo, es la queratoconjuntivitis epidémica, con los serotipos que también comenté, 8, 19 y 37, que a veces también se describe que puede estar precedido por una infección del tracto respiratorio superior por una semana, y luego de eso, a la semana se describe que ya empieza a aparecer una conjuntivitis folicular intensa, ¿no? Y como está aquí escrito, es también común encontrar que luego se contagia el otro ojito en el lapso de la primera semana, y una vez que ya apareció la conjuntivitis folicular severa, también en el plazo de 1 o 2 semanas ya podemos encontrar la presencia de estos infiltrados subepiteliales. Esta conjuntivitis folicular intensa, pues va a ser manifestada por el paciente como lo que ya conocemos de las conjuntivitis que mencioné al inicio, ¿no? Sensación de cuerpo extraño, bastante prurito, la secreción, puede incluso tener fotofobia el paciente, ¿no? Lagrimeo, y cuando lo evaluemos en la lámpara de hendidura, probablemente encontremos, o incluso a veces también sin la lámpara de hendidura, simplemente con invertir el párpado ya podemos identificar la presencia de las membranas o las pseudomembranas, y ya netamente en la lámpara de hendidura sí identificar la presencia de los infiltrados subepiteliales, ¿no? Que como dije, en general, el manejo de estas conjuntivitis y de esta última va a pasar por el uso de compresas frías, pero en el cuadro específico de esta última, de la keratoconjuntivitis epidémica, cuando encontremos las membranas, pues tenemos que retirarlas, porque si no, podemos favorecer que aparezca el simbléfaro más adelante y utilizar los esteroides, ¿no? Del mismo modo, cuando encontremos los infiltrados subepiteliales, también se puede utilizar los esteroides o los inmunomoduladores, como había comentado previamente. Y finalmente estos son los hallazgos, ¿no?, que podemos encontrar en estos pacientes, ¿no? La presencia de los folículos, cuando vertimos el párpado, ver las cicatrices, ¿no? Un paciente que ya ha tenido más antes la infección, ¿no? O las pseudomembranas, ¿no? En este caso, que están formando, las cicatrices por acá y también los infiltrados subepiteliales, ¿no? Todo esto en conjunto va a ser los hallazgos más relevantes, ¿no? Cuando estemos y también que tengamos que buscar cuando estemos ante un paciente con conjuntivitis, porque la más frecuente es viral y de entre ellas la más frecuente es por adenovirus, que genera justamente estos hallazgos. Entonces, para finalizar, tenemos que, como decía, la conjuntivitis por adenovirus va a ser la causa más frecuente de conjuntivitis viral y su diagnóstico es clínico. Existen algunos métodos para intentar aislar al adenovirus, pero no va a ser, digamos, tan rentable, ¿no? Como vemos, hay varios hallazgos que nos van a sugerir la presencia y sobre todo de la última, de la queratoconjuntivitis, encontramos los infiltrados subepiteliales y las membranas. El tratamiento va a ser principalmente la higiene para eliminar las secreciones y también medidas sintomáticas como aplicar compresas frías. Y también, no lo comenté, pero por ejemplo, cuando estamos ante ya un cuadro con membranas e infiltrados, es decir, una queratoconjuntivitis epidémica, también es importante sugerir al paciente que realice aislamiento, ¿no? Porque al menos unas 2 semanas, porque también parte de nuestro objetivo tiene que ser evitar que el paciente propague la infección. Y finalmente que el uso de corticoides o también de inmunomoduladores puede permitirnos disminuir las secuelas que este tipo de conjuntivitis, ¿no?, la última que es la más severa, puede generar también a largo plazo. Muy bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.